Bueno, entonces hemos visto en las partes anteriores de este teórico las primeras etapas de la patogénesis y ahora llegamos a otra de las etapas cruciales, donde se empieza a definir si la enfermedad va a comenzar, ahora comenzaría o no. Esto es en la penetración. Luego de que ha incubado, viene la etapa de la penetración. En ella el patógeno puede ingresar al hospedante y ya comenzar a alimentarse de los tejidos del hospedante. La penetración no siempre asegura que luego el patógeno haga esto que decía recién de alimentarse, de que luego haya invasión. Hay muchas veces en que la penetración ocurre, pero la enfermedad no se desarrolla. Cuando hablamos de penetración, podemos diferenciar la forma que va a utilizar el patógeno para ingresar, o sea, la forma de penetración, y los sitios de penetración. Cuando hablamos de formas de penetración, nos respondemos a la pregunta, ¿cómo penetra el patógeno? Puede penetrar en forma pasiva, o sea, no ejercer ninguna acción para penetrar, o en forma activa. Y los sitios de penetración son muy diversos. Responde entonces eso a la pregunta, ¿por dónde penetra el patógeno? Puede penetrar directamente atravesando la superficie de la hoja, o puede hacerlo por aberturas naturales, o bien puede hacerlo por heridas. Esos son los sitios de penetración. Aquí podríamos incluir también la penetración realizada por medio de los vectores, ¿no es cierto? Que el vector introduce en el interior del hospedante al patógeno. La penetración activa. En la penetración activa, el patógeno realiza acciones directas para lograr la penetración y utiliza una combinación de los mecanismos siguientes: una acción física y una acción química. ¿Eh? La acción física consiste en elaborar, en producir una estructura diseñada específicamente para esta acción, que es el apresorio. El apresorio incluye una agujita de infección o espiga de infección muy delgadita, que le va a permitir penetrar. ¿Eh? Si ustedes quisieran penetrar una superficie con algo que es romo o que algo que es bien afilado, lógicamente, cuando tengan algo bien afilado va a ser mucho más fácil de penetrar. Es una cuestión de presión, ¿no es cierto? De fuerza por unidad de superficie. Eso la naturaleza lo sabe y entonces diseña una estructura especialmente dedicada, destinada a la penetración. Otra acción que puede ejercer el patógeno es la acción química. Entonces la acción química es atacar los compuestos que están cubriendo a las plantas y fundamentalmente son, dijimos antes, las estructuras propias de la cutícula. Cutina, ceras, entonces enzimas del tipo de las cutinasas, lipasas. La penetración activa puede realizarse directamente atravesando la superficie o bien por estomas. O sea que puede haber penetración activa por estomas. En ese caso, el apresorio se forma sobre los estomas y por supuesto se facilita porque allí en el estoma ya tenemos una abertura, ya el patógeno se evita tener que vérselas con la cutícula. Ya entra a la cámara subestomática, allí ya no tenemos cutícula, ya las células son más fáciles de penetrar. Ahí tenemos un esquema que nos muestra, como para que repasemos un poquito de morfología vegetal, la estructura de una superficie vegetal, donde tenemos la cutícula, por debajo tenemos una capa cuticular, la cutícula está compuesta de una capa superficial de ceras, luego cutina, luego tenemos la epidermis, vemos allí las paredes primarias y por debajo de esto tenemos el parénquima. ¿Eh? No viene mal repasar un poquito de morfología vegetal. Y acá tenemos un esquema de cómo es esta estructura que utilizan los patógenos para penetrar. El apresorio.
donde tenemos una zona, tenemos por un lado la espora, que germina en tubo de germinación, una hifa, una tubo de germinación, una hifa, que luego se ensancha y toma una forma de una almohadilla. Esa forma de almohadilla se cementa allí contra la superficie de la planta, allí se adhiere firmemente para poder ejercer la presión, y fíjense la espiga de infección, la hifa se adelgaza al extremo como una agujita y recién toma otra vez un diámetro más mayor cuando ha atravesado la pared celular, ¿eh? Entonces, eso es la estructura de un apresorio, que lo vamos a encontrar en muchos patógenos, sobre todo en hongos, solo en hongos, ¿no es cierto? No lo vamos a encontrar, por supuesto, ni en bacterias ni en virus, pero en el caso de los hongos lo vamos a encontrar muchas veces en hongos biotrófos y también en otros hemibiotrófos. En el caso de la penetración pasiva, el patógeno no realiza una acción directa para penetrar. Entonces ya aprovecha heridas o aberturas naturales por donde puede penetrar. Estas aberturas naturales pueden ser estomas, lenticelas, nectarios, hidátodos, o puede ser introducido en el interior de la planta por vectores. Acá tenemos un diagrama también tomado del libro de Agrios, donde tenemos la penetración directa. Allí tenemos la formación arriba de apresorios y austorios. Son dos estructuras parecidas en sus nombres, pero totalmente distintas. El apresorio es la estructura destinada a fijar la hifa a la superficie, que luego tiene una espiga de infección que se introduce. Una vez que la hifa está en el interior de la célula, puede crecer en forma intercelular, como está allí graficado, o puede necesitar entrar dentro de la célula y absorber alimento mediante una estructura especial, que ustedes la van a ver en la clase práctica número 2, donde vemos estructuras, y esa estructura austorio tiene la función de absorber alimentos. El micelio se puede desarrollar en forma subcuticular. Son escasos los ejemplos donde el micelio solo se desarrolla en forma subcuticular, o puede desarrollarse en forma intercelular o intracelular. Después tenemos penetración a través de aberturas naturales, a través de estomas, a través de lenticelas, a través de los hidátodos. Recuerden ustedes que los hidátodos son esas terminaciones de los vasos que se encuentran en la periferia de las hojas y que cuando ustedes se levantan bien temprano por la mañana, el suelo está bien húmedo, van a encontrarse con esas gotitas que se encuentran en el margen de las hojas, y esas gotitas se forman porque por allí está exudando el exceso de agua que está circulando en las plantas. Por supuesto, si hay agua libre, y aparte esa no es simplemente agua, sino que es agua que tiene muchos nutrientes, eso va a servir de vía de penetración para algunos patógenos. En la última parte de este gráfico tenemos la penetración por heridas, heridas de distinto tipo. Bueno, y acá tenemos un gráfico que nos muestra la penetración en el caso de las bacterias. Las bacterias que también pueden penetrar por estomas. En el caso de las bacterias es totalmente pasivo, igual que en muchos hongos que es pasiva, pero es muy ayudado por agua, ¿no es cierto? Las bacterias son móviles en agua, entonces en cualquiera de estas, fíjense, allí están los nectarios también. Los nectarios son aberturas donde las flores están segregando néctar, o sea que es una savia muy rica en nutrientes. Bueno, la siguiente etapa es la etapa de la invasión. Una vez que el patógeno penetró, crece en el interior de la planta, pudiendo hacerlo de diversas maneras. Recién veíamos algunas de estas maneras. A veces existe un periodo de latencia, un periodo
más o menos prolongado, siempre existe un periodo, pero algunas veces este periodo de latencia, desde el momento de que se produce la penetración hasta que hay manifestación de síntomas, es muy prolongado. Vamos a ver algunos ejemplos de que hay realmente bastante tiempo entre un momento y el otro. Ahora, ¿dónde se ubica el patógeno una vez que penetró? En algunos casos penetran solamente los austorios, o sea, no hay penetración del micelio. El micelio es exógeno. Eso es característica de la mayoría de las enfermedades conocidas como oidios. Vulgarmente también se conocen como mal de tiza porque es un polvillo blanquecino sobre las hojas y allí está el micelio sobre las hojas. Solamente penetran los austorios. El micelio subcuticular, vimos recién en el gráfico de recién un ejemplo. Un patógeno que hace esto es el agente causal de la sarna del manzano, Venturia inaequalis. Comenzamos a nombrar algunos patógenos, vamos despacito con eso porque si no nos ponemos a retener nombres que no es la idea, ¿no es cierto? La idea es retener conceptos. Bueno, también puede ser que se ubiquen en forma intercelular. Muchos biotrófos hacen esto. Si están en forma intercelular, lo mismo que en el caso de los exógenos, van a necesitar austorios para tomar el alimento. Puede ser que sean intracelulares. Ahí no sé si recién eran intercelulares, ¿no es cierto? Los biotrófos, y ahora estamos hablando de intracelulares, que son muchos necrótrofos los que producen esto. También puede ser que se ubiquen en el floema. Un ejemplo de patógeno que se ubica en el floema es el virus del enrolamiento de la hoja de la papa. Puede ser que se ubiquen en el xilema, por ejemplo, Fusarium oxysporum, en varios hospedantes, Xylella fastidiosa, y por supuesto estos que se ubican en los haces vasculares van a tener síntomas muy característicos relacionados con la ubicación que tienen, ¿no es cierto? En el caso de los de xilema van a producir marchitez, y en el caso de los que se ubican en floema van a producir acumulación de fotosintatos en las hojas que van a traer síntomas característicos. Acá tenemos un ejemplo de un micelio creciendo en forma intercelular y por otro lado una espora que germinó, formó un apresorio sobre un estoma, penetró y luego tiene crecimiento intercelular una vez que está adentro. Las formas de invasión también podemos clasificarlas en una invasión local, cuando la invasión se detiene. Esto se va a corresponder con el tipo de síntomas después. Extensiva, cuando no se detiene, penetra a lo mejor por un punto en una hoja, sigue extendiéndose a la hoja y de allí se extiende por el peciolo, al tallo, etc. O sistémica. Sistémica es cuando acompaña el crecimiento de la planta y va invadiendo todos los tejidos que la planta produce. A veces es parcialmente sistémica y tiene sectores donde se hace sistémico. Entonces tenemos esas tres formas de invasión. Un ejemplo que podemos mencionar, el que recién decíamos de Fusarium oxysporum, un agente causal de varias marchiteses, inicialmente está confinado a los vasos del xilema y al final invade a toda la planta. O sea, ese es un ejemplo de una forma de invasión. Inicialmente confinado a los vasos del xilema, cuando la planta se debilita y ya está próxima a su muerte, invade a toda la planta y fructifica sobre la planta. Botrytis, que produce la podredumbre gris de la vid, Botrytis cinerea, penetra en el momento de la floración y recién se va a desarrollar, o sea, tiene un periodo de latencia prolongado, recién se va a desarrollar la sintomatología cuando los frutos maduren, o sea, muchos días después de la penetración.